Bienvenidos amigos y amigas, soy Rafael Hernández desde el municipio de Huachiné, Cauca. El tema a tratar en este tutorial es acerca de la consultoría. Este espacio es netamente académico, cabe recordar, es de la Maestría de Administración Pública del módulo Proyecto de grado 4, orientado por el profesor Jesús Molina. A continuación les voy a comentar acerca de qué se trata la consultoría. Los antecedentes de la consultoría se remontan al siglo XIX, con la revolución industrial, las tendencias de transformaciones, las instituciones sociales y administrativas. La consultoría se hizo posible cuando el proceso de generalización y estructuración de la experiencia gerencial alcanzó una etapa relativamente avanzada. Ese momento fue preciso determinar y describir los métodos y los principios aplicables a diversas organizaciones para buscar la forma mejor de dirigir y controlar la gestión de los procesos administrativos. La edad de oro de este proceso de consultoría se remonta a la posguerra, donde su rápida expansión en las administraciones y en las unidades y el acelere del cambio tecnológico y la aparición de nuevas economías de desarrollo. La intensificación de esta internacionalización de la industria y el comercio y las finanzas mundiales crearon oportunidades particularmente favorables a la demanda de servicios de consultoría. Vamos a observar también las generalidades que debe poseer una consultoría. Vamos a citar al autor Fritz Stell, donde dice que el proceso de consultoría, teniendo cualquier forma de proporcionar ayuda sobre el contenido de los procesos, estructura de una tarea o de un conjunto de tareas en el que el consultor directamente responde a la ejecución de la tarea misma, sino que es la ayuda a los que son. Peter Block también menciona que se actúa como un consultor siempre y cuando éste trata de modificar o mejorar una situación, pero sin tener el control directo de la ejecución. O sea, que la mayor parte de los funcionarios de una organización son realmente consultores, aunque ellos no se designen así oficialmente. Vamos a mirar un concepto siguiente de servicio profesional especial, dado por Larry Gainer y por Robert, donde se puede considerar que los dos enfoques como complementarios no son opuestos. Miremos a ver. La consultoría es un servicio de asesoramiento contratado y proporcionado a organizaciones por personas especialmente capacitadas y calificadas que prestan asistencia de manera objetiva e independiente a la organización cliente para poner al descubierto problemas de gestión, analizarlos, recomendar soluciones a esos problemas o ayudar si les es solicitada una aplicación de soluciones. Esto lo manifiestan esos dos autores, contende a lo anterior que se manifestaba. Otro concepto de consultoría es que es un servicio de asesoramiento profesional independiente que ayuda a todos los gerentes y organizaciones a alcanzar los objetivos fines de su organización mediante la solución de problemas gerenciales y empresariales, el descubrimiento de esta evaluación de nuevas oportunidades, el mejoramiento del aprendizaje y la puesta en práctica de los cambios. Esto lo manifiesta Milan Kur en su libro de consultoría. Vamos a mirar la amplitud y el alcance de los servicios de consultoría en el campo de los servicios prestados. Decimos que en la actualidad se puede pedir a los consultores de las entidades y de empresas que sean profesionales y que ayuden a resolver cualquier tipo de problema de gestión en cualquier tipo de tamaño de organización. Si surgen nuevos, problemas, se puede descubrir nuevas necesidades. Es seguro de que algunos consultores hagan un esfuerzo especial para convertirse en expertos en el nuevo campo. Esto nos dice que aún no está establecido una clasificación generalmente aceptada a gusto de los usuarios, pero vamos a mirar que en el proceso de consultoría intervienen dos asociados, que es el consultor y que es el cliente. Hasta hoy está bien conocido que la labor de la consultoría, pero la primordial es aprovechar al máximo los recursos que se tienen
al alcance para lograr un mayor impacto con al cliente. La relación del consultor-cliente dice que en la primera parte se da acuerdo a la impresión que éste genere a su cliente. Es importante también y fundamental para que desde ahí en adelante lo cataloguen como un profesional en el ámbito de que la consultoría sea así como se constituirá al cliente entre el consultor y esa relación cliente. Establecer en el cliente, digamos, en el trabajo que se va a realizar, él debe tener puntualizado cada una de las situaciones que se deben resolver e indicando directamente al haber concluido el trabajo y se cierra este proceso de ciclo de consultoría. El profesionalismo y la ética, vamos a mirar también, porque también debe tener en cuenta, digamos, los códigos de ética, los códigos de conducta, inmediatamente cuando uno asume el proceso, el rol de consultor. Entonces dice que el profesional debe utilizar sus instrumentos básicos para establecer la profesión y proteger la integridad de informar a los clientes acerca de las normas y comportamientos observadas por los consultores. Esto debe considerar por los miembros como una situación o una asunción voluntaria de obligación de esta autodisciplina. O sea que esta persona debe estar, digamos, con una ética muy profesional y tener esa confidencialidad de aquello que va a consultar. Vamos a mirar, para poder, digamos, que una entidad territorial, ya sea la alcaldía, en este caso el municipio de Guacheré, lo que va a mirar la certificación del consultor, él va a observar, digamos, ese reconocimiento que debe tener el consultor, tanto en su conocimiento, también en algunas entidades se fijan en el profesionalismo que éste tenga, el reconocimiento que éste tiene, porque esto busca tener garantías de que los consultores de las empresas que vengan a hacer esa acción dentro de las administraciones, digamos que participan en las decisiones importantes de los sectores privados y los sectores públicos. O sea, estos profesionales aprobados son los que van a dar su concepto de cómo debe transformarse o cómo debe de cambiar, digamos, esa acción en la administración. Ninguna auténtica profesión se puede buscar en la calificación de las empresas, eso lo dice James Stanford Smith, pero también dice que la certificación debe aplicarse a los individuos y no a las empresas. La consultoría pública, vamos a mirar que tiene cinco razones genéricas para acudir a un consultor. La primera razón es alcanzar los fines y objetivos de la organización, ¿sí? El segundo, queremos resolver los problemas gerenciales. Tenemos otro punto que es descubrir y evaluar nuevas oportunidades. En otro estado vamos a mirar que vamos a mejorar el aprendizaje y por último, en quinto lugar, vamos a poner en práctica los cambios. El método de consultoría colaborativa dice que este método parte de las siguientes premisas que vamos a enumerar 5 también. Dice que el consultor, aunque lo sea, no es un experto. ¿Por qué? Porque es un colaborador imparcial de la entidad cliente, o sea, del que va a asesorar. Los verdaderos expertos son los trabajadores de la organización del cliente, o sea, esas personas son las que tienen la información a primera mano. La verdadera experiencia sobre sus situaciones concretas radican en los trabajadores de la organización cliente, o sea, no es directamente el asesor externo, sino que en los trabajadores, en los funcionarios, es donde está la verdadera experticia de lo que uno se va a consultar. Los trabajadores y directivos de la organización cliente, o sea, de la entidad, están en la capacidad de identificar los problemas que tienen. En cambio, uno llega a consultar, digamos, a observar cuál es el problema que se tiene que intentar resolver. Y por último, los trabajadores y directivos de la organización son capaces de definir, digamos, posibles soluciones a esos problemas, porque tienen la experticia en este tratado. El modelo de consultoría colaborativa también, digamos, una práctica sugerida en la década de los 50, que busca el cambio mediante los procesos de tipo participativo, donde uno cuenta con la participación de los funcionarios y también digamos, del gerente administrativo, ya sea el alcalde o cualquier secretario del despacho, en la promoción de este tipo de cambio es fundamental al lograr el trabajo colectivo, único entre el personal de la organización y el del cliente con nosotros los consultores.
para lo que se han podido tener presente los principios de técnicas modernas de dirección para estas consultorías. En un proceso de intercambio o interacción entre la gente y el entorno interno y externo, también se funda una unidad de trabajo con el criterio de dotar o elevar la capacidad de autodesarrollo de una organización, tanto en las habilidades colectivas que forman parte para identificar esa, digamos, jerarquizar y afrontar las mejores posibilidades del éxito y en la solución de esos problemas. Vamos a mirar el proceso que se va a llevar en la consultoría. Dice que los elementos fundamentales de los métodos de consultoría son los procesos directamente preparativos, el proceso de diagnóstico preliminar, la planificación de la acción, la aplicación y la terminación de la consultoría. Las fases de la consultoría vamos a relacionarlas. La recopilación de la información, primero que todo, luego continuamos con el análisis de los procesos actual de la capacitación. Vamos a mirar la retroalimentación con el cliente. Seguidamente, en ese proceso de consultoría, vamos a mirar el desarrollo y aplicación de estrategias, porque se tienen que plantear estrategias para esos problemas que se identifican. Luego se hace una evaluación periódica de cómo está desarrollando, digamos, esas estrategias, si se están funcionando, si están siendo acordes al problema, si están solucionando, y seguidamente se hace un análisis de resultados y se presenta, digamos, el ciclo de lo que es el proceso. Y como es algo cíclico, entonces vamos a empezar nuevamente a rebobinar hasta que se busca la acción correcta de que este dé la solución. Bueno, el contacto inicial que debe tener, digamos, de manera eficiente el cliente o la persona a contratar con el consultor es cuando se establece el contacto, o sea, digamos que este cliente dirige hacia el consultor porque reconoce sus potenciales, reconoce su formación profesional, reconoce que es una persona idónea para solucionar esos problemas o para dar, digamos, esas tentativas de solución, y ofrece una solución a esas organizaciones que anuncia su intención de proyecto de consultoría. También miramos que cuando el cliente establece un contacto, lo cual es de la mayoría de los casos, esto significa que es tanto que el cliente me va a dar a conocer al consultor lo que es la problemática de la organización, y de aquí, pues lógicamente, pues surgen las necesidades de contactar de ese asesor, porque el cliente ha tomado, digamos, de forma primera, que en su entidad está generando algunas fallas, de lo cual él se ve la necesidad de consultar a profesional específico que pueda ser de forma de consultor, que le pueda generar recomendaciones y para satisfacción, y también que este trabajo con su trabajo consultoría pueda generar una nueva tarea o una nueva acción para digamos, este proceso de consultoría. Generalmente se reúne información, el cliente debe suministrar en ese primer contacto la información, ¿sí? Esas terminologías utilizadas, el nombre del proyecto y de la entidad, la ubicación de los proveedores o de la ubicación de los beneficiarios, la información sobre los procedimientos, qué leyes están, digamos, implicadas en el proceso de lo que se vaya a consultar, cuál es la historia, cuál ha sido su evolución, cuál es la situación actual de ese proceso de consultoría, y entre otras acciones de la organización, y cómo va a ser su giro de qué, digamos, futurizando, qué pretende alcanzar con ese proceso de consultoría. Las primeras reuniones que el consultor debe hacer es una breve oportunidad para conquistar la confianza entre el cliente y causar una buena impresión, ya que en la realidad no se ha concertado en ningún contrato. Otra expectativa es que el consultor no debe mostrarse, digamos, insistente, y deberá rechazar el trabajo si las ideas firmes del cliente pautan cómo se deben actuar el consultor. O sea, este cliente no le debe generar al consultor, digamos, ninguna sujeción a su tarea, lo cual no debe, digamos, coartar esa posibilidad. Lo que debe generar es que el consultor tenga el espacio pertinente para poder desarrollar ese espacio de consultoría.
Vamos a mirar que también, de acuerdo a lo que se procede, en este punto también el consultor debe examinar las conveniencias para ver si es colaborativo o no es colaborativo en el proceso que se vaya a desarrollar. Porque si el cliente directamente cuarta las posibilidades de que el consultor vaya a generar un buen trabajo, entonces no tiene sentido llevar esa acción de consultoría porque ya está arreglado de acuerdo a unas perspectivas que el cliente quiere escuchar. Vamos a observar ya directamente en la consultoría, que de acuerdo a lo que planteábamos, vamos a mirar lo que es un diagnóstico preliminar, donde el consultor debe saber con exactitud en la entidad de parte del cliente lo que él espera antes de comenzar y planificar y proponer un trabajo concreto. El consultor debe efectuar su propio diagnóstico independientemente al problema que el cliente le haya, digamos, mencionado. Ese diagnóstico preliminar se limita a una reunión de análisis rápidos de la información esencial para entender ese problema. El objetivo de este diagnóstico es definir y planificar una misión o un proyecto de consultoría en el que el consultor tenga la perspectiva correcta de que el problema es real y no lo que percibe el cliente. El diagnóstico preliminar también se basa, que incluye una reunión de análisis de información, también analiza los diversos métodos por parte del consultor, los cuales puede mencionar, entre ellos la utilización, digamos, de comparaciones, los cuales son los puntos de referencias que permitan que el consultor se oriente. También la participación del cliente es muy esencial y la participación de los funcionarios. Esto mostrará lo que piensa el cliente y también esas metas, objetivos y posibilidades para captar la situación global desde el punto de vista. También debe tener una fuente de información primaria, o sea, esos funcionarios o beneficiarios del proyecto que se vaya a consultar. Debe tener una observación de las actividades, unas entrevistas con los empleados, registros, contactos, entre otras organizaciones que hayan participado o entre muchos otros métodos que pueda, digamos, el consultor tener allí. Una estrategia de planificación de la tarea inicial para el consultor es un aspecto fundamental. Se debe elegir esa estrategia para la asignación de esas tareas, es decir, debe indicar directamente cuál es el papel respectivo que han de desempeñar los consultores, debe identificar eso frente al cliente para que no haya ese proceso de choque, que es que el cliente quiere una cosa y el consultor está proponiendo lo que es real al problema que le haya detallado. En esa modalidad de consultoría elegida, esas actividades forman una secuencia temporal de recursos, de aplicaciones y unos resumen del problema objetivo, lo cual deriva de un gran plan de trabajo donde se incluye la estrategia, digamos, que se sugiere. La presentación de la propuesta al cliente, digamos, se le presenta una propuesta donde describe por medio de un documento y se somete a la decisión y aprobación del cliente, por lo cual busca, digamos, impresionarlo por una calidad técnica y una presentación práctica. Esta estrategia planteada por el consultor debe de incluir, digamos, el resumen de la identificación del problema, el plan de trabajo, los objetivos que se pretenden alcanzar, las medidas que se adoptarán para llegar a los objetivos, la definición de funciones del cliente consultor para que no se tenga ese choque entre roles, la fase de programación de las etapas del proyecto y un calendario que se presenta de acuerdo a las etapas que se vaya a cursar y las fases que se estén implementando. La presentación de esta propuesta al cliente, por lo general, el consultor siempre incluye dentro de su propuesta, digamos, unas acciones, por ejemplo, una sesión técnica donde debe ser detallada, especificada, pero no debe profundizar demasiado, o sea, tiene que dejarse algo también para reserva. En otra sesión relativa del personal, se le incluyen los nombres, las características y de quienes van a realizar esa tarea. En otra sesión posterior se le da a conocer los antecedentes del consultor, porque lógicamente tiene que tener sus antecedentes, a la persona que sea ética, que sea muy correcta y muy profesional, donde describe la experiencia, donde, digamos, las competencias, las relaciones, con las necesidades del cliente, a ver si se ajusta a la propuesta que se puede presentar y si ese es el correcto consultor
que necesita la entidad territorial. En otra sesión, digamos, de condiciones financieras, ahí donde incluye el costo de los servicios, digamos, si son los créditos o gastos, los reembolsos o las cláusulas del contrato. O sea, allí ya se pacta cómo va a ser el proceso de la consultoría. El contrato de la consultoría, digamos, que son las tres formas principales de contratar, los cuales son, por ejemplo, el acuerdo verbal, otro es una carta, y en el acuerdo verbal diríamos que el cliente otorga en un acuerdo verbal después de haber examinado esa propuesta escrita al consultor, y generalmente se utiliza que los clientes, ya sean buenos, digamos, por viejos o por nuevos, pero son los que se va a hacer por medio parte de ese acuerdo verbal, que le va a permitir al consultor entrar a hacer la actividad en la entidad. Por carta de acuerdo dice que el cliente envía una carta de acuerdo con su firma de aceptación a la propuesta presentada, y a veces esta contiene algunas modificaciones o complementos de que el consultor acepta también por escrito, de parte formal. Y ya por último se formaliza un contrato escrito, que es el más utilizado en la actualidad, lo cual es debidamente firmado en virtud, digamos, de que las partes se obligan al mismo, y en una oficina, ya sea del consultor o directamente de la entidad territorial, debe contar con un modelo de contrato donde se puede utilizar con los clientes y que no cuenten con este mismo, entonces se debe suministrar, o el cliente directamente ya tiene su contrato, cómo se va a desarrollar la consultoría. Vamos a elaborar, digamos, el diagnóstico, vamos a exponer como en este tutorial cómo se debe hacer el diagnóstico de la consultoría. Dice que el objetivo de este diagnóstico es examinar el problema y afrontar, y los objetivos que trata para alcanzar es el cliente de manera detallada, a fondo, o sea, debe tener algo muy presente, poniendo el descubrimiento de los factores, de las fuerzas que ocasionan el problema e influyen, y los que influyen en él. Y preparar de toda la información, digamos, necesaria, decir cómo se orienta el trabajo para la solución del problema. Directamente, digamos, en esos objetivos del problema, ese diagnóstico, debe establecerse el conjunto de objetivos que se va a alcanzar en el proyecto, y designar, digamos, el objetivo prioritario de la cual deberá satisfacer la mayoría y la totalidad de los criterios examinados y elegidos por el consultor y el cliente. O sea, de aquí debemos preguntarnos qué estamos tratando de lograr, qué se está tratando de hacer, o cuáles son esas pretensiones que el cliente pretende solucionar, y también los criterios del consultor. Los objetivos del problema de diagnóstico también tienen una finalidad, que es establecer las causas del problema. En esta acción, el consultor, de acuerdo a esas causas del problema, determina las fuerzas y factores que ocasionan, digamos, y las que se deben establecer una hipótesis y las causas posibles que están enfrentando el problema. Otras son las relaciones importantes, digamos, el consultor debe investigar la relación del problema principal con otros problemas adyacentes, si existen o no existen, cuáles son sus causas, cómo afecta este a la solución, cómo, si al resolverlo se descubrirán o surgirán nuevas problemáticas, o si solucionan las que están presentando. Las posibilidades del cliente para resolver los problemas, precisar digamos, los recursos materiales, financieros, ya sean conocimientos necesarios para la solución, orientados a una acción futura y a unas posibles soluciones, y la contribución a estas al objetivo del cliente para mejorar, digamos, en la entidad. Los objetivos de los problemas del diagnóstico, vamos también a observar que en esos problemas se debe tener, si existe un problema dentro de la organización de la cual, digamos, debe ocuparse el consultor, o debe de describirlo y analizarlo para poder concretar su trabajo de esos objetivos. El problema en la organización se identificará mediante dimensiones principales. Entre esas dimensiones tenemos sustancia o identidad, que se refiere a la describir los diversos síntomas del problema y determinarse en base a esa comparación
y de esa justificación. Digamos que en el segundo paso también tendremos la ubicación física de la organización, la extensión del problema dentro de la organización y su unidad física. También hay que trabajar esa operacionalización digamos, del problema. Esa técnica de problema, quienes se ven afectados, quienes crean las dificultades, también se observa quienes quieren resolverlo. También se observa la magnitud absoluta y relativa, la importancia, digamos, del problema en términos absolutos, relativos y los beneficios a resolver. También hay una perspectiva cronológica de medición de tiempo del problema, desde cuándo existe el problema y cuál es la frecuencia de evolución de este problema hacia la entidad. La definición de los hechos. Entonces vamos a mirar cómo se van a definir los hechos de la consultoría, lo cual son el material de construcción del trabajo de la consultoría, de los cuales se darán, digamos, la visión clara de la situación y llegar a una definición precisa del problema que se quiere consultar. Por lo cual, digamos, se debe establecer un plan para recopilación de esos datos, determinar exactamente los datos, aquí como, digamos, haciendo alusión a ese marco teórico que se debe construir para darme la orientación, yo como consultor o los consultores, cómo van a abordar el problema, de acuerdo, digamos, también a ese esbozo que se hace con un estado del arte, donde llegamos a observar si se han hecho consultorías tan tendientes a este problema y cómo se han resuelto en otras situaciones o en otras organizaciones. También en ese estado del arte yo lo que voy a hacer un comparativo de, digamos, esas situaciones que se han presentado problemáticas en otras entidades y que en esta entidad que yo estoy consultando o que vamos a consultar, sí son aplicables y cómo me pueden coayudar para yo sacar, digamos, mi solución de los problemas. En eso también miramos que en ese marco teórico, digamos, se define por establecer un plan, porque ese marco teórico me da, digamos, esas pautas, esas guías para yo luego generar mi marco metodológico, mi estado metodológico, donde yo voy a observar cómo voy a operacionalizar ese trabajo, cómo lo voy a desarrollar. Digamos, en esta información de recolección de datos, donde se determina exactamente qué datos se quieren, qué estrecha colaboración existe el cliente si él quiere, digamos, aportarme a eso, porque él también tiene que ser parte fundamental para ese proceso. Se debe definir, digamos, esos aspectos del problema que no se quieren demasiado en detalle de los datos, y también se utilizan los procesos de selectividad, porque no todo lo que se esté generando en el proceso de consultoría es exactamente lo que se pueda dar a la solución, porque a veces son problemas que no llegan a ser tomados en cuenta debido, digamos, a que no son colectivos, sino que son particularizados. Y en este estado siempre se va a problemas que generen, digamos, el degrado de la organización. Asimismo, digamos, se establece el alcance de esos datos. Lo que se busca es la toma de medidas para el logro de los objetivos hacia las mejoras. No se debe ignorar los costos por la aplicación de esta información, y a veces a esta le es difícil obtener. ¿Por qué? Porque digamos que está el proceso de desplazamiento, entonces se debe tener en cuenta el proceso de desplazamiento, qué comunidad se va a consultar, y cuando son comunidades muy dispersas, tener en cuenta qué se va a desarrollar en ese proceso. El consultor debe estar consciente del contenido de los datos, después de haber recogido esos datos, de haber utilizado todas sus herramientas necesarias. A veces pueden ser similares, pero pueden tener un significado diferente en las organizaciones. Los grados de detalle de esos hechos requeridos para el diagnóstico será superior, digamos, a los preliminares, pero es importante definir los periodos de tiempo de la información recopilada. ¿Por qué? Porque por ello se pueden realizar las comparaciones significativas, los ejemplos necesarios. Por ejemplo, si yo necesito evaluar las diferencias de los porcentajes de las ventas, entonces el ejercicio que yo debo hacer es observar varios ejercicios, los procesos de mes a mes, según la información que se debe desarrollar, y definir el periodo de tiempo del cual yo voy a consultar. La definición de esos hechos también me permite, por último, las decisiones
de las organizaciones, la tabulación de esa información, de esos datos, una función de uso final. Entre algunas de esas agrupaciones, digamos, podemos mencionar, por ejemplo, con respecto a los conocimientos, podemos también, digamos, tener cuáles son los conocimientos que se van a utilizar en el proceso, a qué personas yo he consultado, con respecto al personal, digamos, si son funcionarios, son beneficiarios, qué materiales voy a utilizar, qué procesos se van a utilizar, qué insumos, qué productos, qué procedimientos hay que tener en cuenta, esos procesos, procedimientos que se van a utilizar en la consultoría. Las fuentes de información de esos datos deben ser internas o externas, no importa la información, lo importante de la información es que hay que tener presente que existen 3 formas para poder recoger esa información. O sea, que es importante esa información, ya sea externa o externa a la consultoría, para tener esos registros, que son los hechos almacenados, los que se pueden leer en los archivos, las publicaciones, los dibujos, las fotografías, lo que se obtiene en la recuperación de esas computadoras, esos programas. También es muy importante los acontecimientos y condiciones, los actos, las actividades, las circunstancias que se pueden observar en los procesos, los recuerdos, es decir, la información almacenada en la mente, ya sea de las personas o en la memoria colectiva que se tenga a fin, que se trabaja en las organizaciones. Se puede obtener, digamos, por medio de entrevistas esta información, de cuestionarios, un estudio de actitudes y digamos, reacciones a ese análisis de los hechos que se transforman, digamos, gradualmente a una síntesis por el hecho de que forma parte digamos, de un todo, ¿no? La elaboración de esta propuesta de acción comienza en algunos momentos durante el análisis de los hechos. Aquí se someten esos datos de análisis precisos y corregirlos y seleccionarlos para verificar, digamos, cuáles son la integridad y la claridad de los mismos. La clasificación de esta información, de estos datos, comienza, digamos, por el establecimiento de criterios de la organización. La tabulación de los mismos y los principales de estos datos se recogen por los empleados y luego los consultores. Se determina el tiempo donde, digamos, se indica las tendencias, los ritmos, los cambios, las fluctuaciones de estos. También se debe tener en cuenta para ese análisis el lugar donde se va a examinar ese problema, la estructura donde se aplican esos criterios, los factores que determinan el análisis causal. También se tienen en cuenta los empleos de las razones, de los datos totales y globales que se pueden, digamos, descomponer de una razón analítica, el análisis causal, que tiende a descubrir la relación causal entre las condiciones y los contenidos, el análisis de campo de fuerza, como lo dice Kurt Lewin, que se debe considerar la situación presente de una organización como un equilibrio manteniendo por 2 sumas unas fuerzas que actúan en dirección opuesta o fuerzas que impulsan a otras fuerzas respectivas y que se oponen al cambio. Entonces aquí se tiene en cuenta cuáles son los choques que se determinan, digamos, en ese proceso, ese problema, y aquí se toman acciones a trabajar. El análisis de las causas, vamos a mirar 3 pasos. En el paso 1 vamos a mirar el problema. Aquí vamos a tener la identificación del problema y qué es el problema. En el paso 2 vamos a analizar la identificación de esas causas, por qué sucedió ese problema. Y en el paso 3 de la consultoría se da la solución, la identificación de acciones correctivas, qué debería hacerse y qué se debe hacer de acuerdo al problema. El análisis de campo que mencionaba el autor Kurt Lewin dice que primero empezamos con una situación actual, cómo está el proceso de fuerza, el proceso de las fuerzas aceleradas impulsoras. Se debe listar lo que contribuye a lograr el objetivo, por ejemplo, acciones, conocimientos, procedimientos, cuál es la cultura,
la gente, el equipamiento, los reglamentos, los hábitos, etcétera, para determinar, digamos, la situación del problema que se va a generar, digamos, ese cambio deseado. La situación objetivo también es importante tenerlo, porque también hay fuerzas frenadoras, como hay fuerzas impulsoras, hay fuerzas frenadoras o restrictivas, donde también se debe tener en cuenta y listar, digamos, lo que nos impide lograr el objetivo. Por ejemplo, las acciones, los conocimientos, también se cita la escultura, cuáles son esas fuerzas, digamos, restrictivas, y también es el contraste de esas fuerzas impulsadoras. Eso es lo que manifiesta este autor. También se hace una comparación como un instrumento analítico, o sea, una comparación de esos problemas a formular, y para luego que esta comparación nos permita tener unas sugerencias concretas. También se debe hacer un análisis futuro, lógicamente, debido a que este trabajo de consultoría está orientado hacia un futuro. Por lo tanto, se deben evaluar los datos pasados, presentes, que marquen una pauta, digamos, de cuántos y cuáles son las acciones futuras y cuáles problemas vienen a desarrollar, para que por medio de estas acciones se pueda desarrollar, digamos, a futuro las posibles soluciones de lo que se haya. La información preliminar al cliente, o sea, este cliente, esto se refiere a que no solo cualquier información, sino a la información reunida, analizada, elegida por el consultor. No solamente es de tomarse lo que el cliente manifiesta, o sea, la institución, sino que también debe indagar más información, porque el objetivo de esta es mostrar una información de interés al cliente cuando ya se haya hecho todo el proceso, y digamos, las cuales podrán sacar unas conclusiones donde el consultor, digamos, debe evitar emitir juicios de valor, pero el consultor lo que sí puede tener en cuenta es esa capacidad informativa, esa capacidad de profesionalismo para ir directamente a la información. También esa información que es proporcionada por el cliente debe aportar algo nuevo, importante acerca de la organización. Le da el conocimiento del enfoque adoptado por el consultor, los progresos logrados de la investigación, la ayuda al consultor a conseguir un buen camino para orientar su investigación, y aumenta la participación activa del cliente. La planificación de esta acción incluye una elaboración de unas soluciones al problema, digamos, el diagnóstico que se va a generar, la elección entre las soluciones posibles, lo que nos ayuda a la presentación de una propuesta al cliente, y la preparación para la aplicación de la solución aceptada por el mismo. En esta fase directamente no se insiste en un trabajo analítico, sino en una innovación a la creatividad. Esta fase también se inicia en la búsqueda de esa información sobre las posibles soluciones, los digamos, interesantes y factibles, y debe someterse a una evaluación de esta fase, una evaluación preliminar antes de comenzar, ¿sí? O sea, una evaluación de necesidades que se debe tener en cuenta en el trabajo y el diseño de la planificación. Como principales factores se deben tomar consideraciones de índole de problema, que son características técnicas, la complejidad y el grado de novedad, y de aquí podemos decir que es preciso elaborar una solución nueva o una conocida sin adopción. Eso es lo que, digamos, podemos tener en esa base preliminar de planificación. El consultor velará por los diferentes métodos de soluciones que debe especificar. Entre ellas tenemos la utilización de experiencia, miramos que el consultor recurre a la experiencia examinando sus métodos que ha utilizado anteriormente, los archivos, la documentación, sus colegas,
sí, algo muy similar a que le pueda contribuir a que pueda generar esta solución. Digamos que cualquiera sea la técnica empleada que el consultor aplica, debe tener estas directrices, porque el consultor, digamos, debe suspender juicio de valor a la consultoría, suprime toda crítica, digamos, prematura a cualquier idea totalmente libre. El consultor también tiene que tener en cuenta cuanto más, digamos, extravagantes las ideas, mejor resultado de cantidad. Cuantas más ideas, mejor, digamos, fertilización cruzada, la focaliza, digamos, su consultoría. O sea, no debe, porque es que me parece, no debe opinar, sino que debes trabajar hacia la construcción, digamos, de una buena perspectiva de solución. Digamos que la mayor parte de los consultores lleva a cabo, digamos, una combinación entre presentar un escrito y la presentación oral, con el respaldo de todas las pruebas escritas, porque él, lógicamente, como estamos manifestando, no debe tener un juicio de valor, sino que debe tener, digamos, una perspectiva de solución, no debe ser valorativo, sino que debe ser netamente objetivo, para el objetivo del problema, donde este consultor, el objetivo es, digamos, obtener una aceptación y de generar las recomendaciones por parte de él hacia el cliente. Este cliente debe digamos, al aceptar estas acciones de recomendación, este cliente mira los peligros que incurre, digamos, de acuerdo a lo presentado por el consultor, los peligros que incurre el problema hacia la entidad, las condiciones que se deben crear para mantener, digamos, al margen, las tareas que no se pueden completar. O sea, en esta investigación lo que se va a dar y a dar a conocer es cómo el problema está mutando, está integrando dentro de la organización y cómo son las posibles soluciones que se debe dar. El cliente debe elegir una solución, la cual se aplicará. El cliente no debe pensar que el consultor ha hecho su propia elección, debe el cliente elegir y seguirla, pero no, digamos, desbaratar el plan, sino que debe seguir las recomendaciones del consultor, porque la decisión adoptada será la introducción a la siguiente fase del proceso. Si el cliente prefiere que el consultor no la aplique, entonces debe tener otro método que pueda ser un punto final para esa conclusión. En el proceso de toma de decisiones, digamos, la aplicación y la implantación del sistema para esta toma de decisiones de acuerdo a lo consultado, donde el cliente ya ha elegido, digamos, la propuesta que se va a tomar en cuenta para solucionar el problema. Digamos que esta combinación de los esfuerzos conjuntos del cliente-consultor se aplica a los cambios que serán las mejores relaciones, las mejores realidades y reales a la consecución del objetivo prioritario ya mencionado, digamos, que debe solucionarse en la entidad territorial. Si no hay una aplicación de ese proceso, pues lógicamente pues no se puede, digamos, condicionarse y contemplado solo que deberá hacer el proyecto, sino que se debe nuevamente replantear una nueva acción que sea pertinente a la solución del problema. Las tareas o actividades desarrolladas en esta etapa son, por ejemplo, preparar las condiciones para la implementación de cada acción, preparar las condiciones para la implementación. Entre estas vamos a definir el papel del consultor en la aplicación. El cliente debe decidir si el consultor participará en la aplicación, habiendo presentado argumentos para ello, y decide también que deberá participar, y se estipula claramente la posición de este ante el cometido, ¿no? En esa implementación de esa acción también, digamos, está la supervisión de la aplicación. El consultor verifica que se hayan cumplido todas las condiciones y los requisitos previos, que al inicio del funcionamiento del nuevo sistema, durante el criterio del tiempo después, y el consultor está a la disposición para contestar cualquier pregunta y para ayudar al personal a abordar cualquier problema que surja.
Existen directrices, digamos, tácticas para la introducción de nuevos métodos de trabajo para el consultor. Tenemos la táctica, la táctica se definiría como para nosotros el mejor método, la práctica, digamos, separada en esa búsqueda de información, en esa entrevista, pasos para, digamos, lo conocido, lo desconocido, o sea, hacer un paso a paso, digamos, de sumatorio de todos los problemas encontrados, lo conocido dentro del problema y también buscar lo desconocido, respecto a la aplicación y la capacidad de observación también que debe tener el consultor, debe tener un suministro de pruebas de información, tanto del cliente y los funcionarios, y que el consultor debe tener esa relación. Digamos que los procedimientos de control en un sistema, digamos que se limita necesariamente al mantenimiento de un sentido estricto, digamos, de conservar un plan en el mismo estado, ya que tal vez ese objetivo para el que había sido, digamos, concebido o dejado de existir, hay que modificar o mejorarlo, que siempre busca la consultoría hacer esa apreciación. Ya en el cierre de la consultoría, digamos, la terminación se refiere en dos aspectos. Uno es el trabajo para el que se llamó al consultor. Dice que en este paso significa que el trabajo en el cual ha participado ha quedado completado, ya está completamente, digamos, finalizado. Digamos, se proseguirá, pero sin la ayuda del consultor, digamos, a exponer, digamos, ya las soluciones. Entonces directamente el cliente llega a la solución, y al decidir, digamos, al poner al fin esta tarea, el consultor y el cliente deben manifestar con claridad cuál de esas tres, digamos, anteriores afirmaciones que mencioné son las formas de terminación del contrato, en todo caso, ya la satisfacción y entrega del producto final. En relación al consultor-cliente, digamos que la idea es que esa relación que existió durante esa tarea de consultoría haya sido satisfactoria para las dos partes. También existe una dimensión financiera, o sea, se pactan los costos cuando se le va a dar digamos, su remuneración de su servicio profesional prestado, y en últimas, digamos, esas impresiones y el desempeño que causó el consultor, y si es apto para futuros trabajos dentro de la entidad. Se procede también a una evaluación, digamos, una evaluación de cómo fue la labor del consultor, que lo cual determinará si fue pertinente o no los resultados y justifican, digamos, que la acción que se desarrolló era pertinente, donde el cliente, digamos, en esa relación que entabló con el consultor, es lo que, digamos, va a dejar es que en esas partes, digamos, que si se cumplió o no se cumplió los objetivos, en esa evaluación se tiene en cuenta eso. La evaluación del proceso de consultoría, digamos, esta debe basarse también en una hipótesis, donde se debe mirar la eficiencia del proyecto, si estas opciones de soluciones van a influir fuertemente en los resultados de estas tareas. También se evaluará, digamos, la manera del diseño del cometido del contrato, si fue acorde a las necesidades, si cumplió los requisitos, cumplió el objetivo contractual. Digamos, ya por último, se presenta un informe final que debe ser completo, donde debe contener un análisis global del trabajo realizado, debe señalar los beneficios reales obtenidos de la aplicación, las sugerencias de las cuales debe y no debe hacerse en futuro. Se incluye la evaluación de los beneficios, incluye la evaluación de los procesos de consultoría, y esto pues es opcional, pero sin embargo se debe incluir en este informe directamente. Para el municipio de Guachené se va a elaborar la consultoría en lo que es el programa de educación superior El Salto Afro, con el cual con el compañero Hugo Fernández Cantoni, quien les habla, Rafael, hemos adelantado ya el anteproyecto para hacer la consultoría, y pues de acuerdo con este tutorial y con lo que hemos aprendido en la clase del profesor Molina,
Entonces estaremos prontamente haciendo ese desarrollo para el proyecto de grado final y presentando tal cual como se expuso aquí, digamos, esas apreciaciones hacia ese proyecto de consultoría del Santo Dato. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado. Quiero que haya sido de gran ayuda esta información y espero contar con sus likes en este video.